Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Un gran privilegio y una gran bendición poder estar una vez más nuevamente con ustedes. Y como decía el pastor Memo, voy a hablarles de las responsabilidades de un pastor. Y quisiera ir a la palabra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer algunos versículos porque creo que va muy apegado con el tema, ¿no?, general. Nosotros como pastores somos guías del rebaño. No solamente este mensaje es para los pastores, como decía el pastor hoy y ayer, que como padres tenemos un rebaño que es nuestra familia, ¿verdad? Y la palabra de Dios se aplica para todos. Así es de que Hechos capítulo 20, versículo 26 en adelante, dice la Nueva Traducción Viviente. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguno sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Mire la responsabilidad de Pablo, El versículo 27 dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Otra, la versión Reina Valera dice, porque no he rehuido anunciaos todo el consejo de Dios. 28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado líderes. Reina Valera dice, el Espíritu Santo os ha puesto, usa la palabra obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Bueno. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos, rapaces, y no perdonarán al rebaño. E incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Versículo 31 dice, cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Por último, el versículo 32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Mucha gente, hermanos, en la actualidad no entiende lo que es la iglesia. Ellos piensan que la iglesia es un edificio. Y Dios no nos mandó solamente a cuidar el edificio, sino la iglesia. Entonces, cuando definimos la iglesia, vemos y nos damos cuenta que la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa una asamblea o una convocatoria, como nosotros estamos hoy, saliendo de la rutina, dejando muchas cosas atrás y nos convocaron hoy para escuchar la palabra de Dios. Eso, nosotros somos la iglesia, amén. Entonces la palabra iglesia no es un edificio, sino personas. Y yo siempre digo esto, Dios no nos llamó a nosotros a cuidar objetos o cosas que no tienen valor, nos mandó a cuidar personas. Y Dios nos dio esa encomendación como líderes.
Pero de acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos aquellos que han depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Yo quiero recordarle que no existe la iglesia perfecta, ¿sí sabían eso, verdad? Entonces no hay pastores perfectos tampoco. Entonces cuando nosotros revisamos en el Nuevo Testamento, vemos a las primeras iglesias y a las primeras congregaciones que tenían problemas como los tenemos hoy en día. La influencia de la cultura, decía el pastor Jan, ¿verdad? No es de hoy, ha sido de toda la vida. Por ejemplo, los corintios tenían una influencia tremenda de la cultura de los griegos en su tiempo, ¿verdad? Tanto que mezclaban la cultura del mundo para hacer iglesia. Y Pablo les tuvo que escribir no una carta, sino dos. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, es una relación de personas y hay muchos factores que disputan entre los creyentes y situaciones que hay. Sin embargo, nosotros, como la iglesia primitiva, trabajaban en sus errores y crecían espiritualmente como iglesia. Así debemos de hacerlo nosotros. Por eso estamos aquí hoy, para aprender algo y ponerlo por obra en nuestras vidas. Entonces, eso demuestra que una iglesia saludable no necesariamente es una iglesia perfecta. Los problemas que siempre existirán en los creyentes siempre han existido desde antes y lo van a existir ahora. Pero Dios nos puso a nosotros para apacentar. De alguna u otra manera, usted como pastor, como líder, como padre, como trabajador, tiene responsabilidades, ¿verdad que sí? Entonces, hoy yo quiero que usted entienda esas responsabilidades y se dé cuenta cómo Dios quiere que nosotros tratemos a su iglesia. En primer lugar, usted y yo tenemos que entender que la iglesia no es nuestra. ¿Sí? Hay pastores que piensan, nosotros no, pero otros, que su iglesia es de ellos. Y ellos hacen lo que ellos quieren. No, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. Bueno, el libro de los Hechos nos muestra el nacimiento de la primera iglesia. Y nosotros no podemos dejar de mirar y obtener referencia de la primera iglesia. Dice que comenzó en 50 días después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Jesús había prometido edificar su iglesia y Él nos envió a su Espíritu Santo. En el día del Pentecostés nació la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, ¿para qué Dios puso o nos dio el privilegio de ser partícipes de su iglesia? Bueno, para que nosotros fuéramos buenos guías del rebaño. Tenemos que entender que la iglesia no es nuestra iglesia, que, como leíamos ahorita, que Él la compró con su precio de sangre. Pero Jesús nos dio a usted y a mí, a todos nosotros, de una manera o de otra, el privilegio, la bendición de guiar a su iglesia. Y Él está esperando de nosotros que nosotros la guiemos correctamente. Por eso Dios nos dio esas responsabilidades. Y le voy a hablar de las responsabilidades, porque la responsabilidad es la clave de un buen pastor. ¿Qué tiene que hacer un buen pastor? Cuidar y proteger al rebaño. Leíamos en Hechos 20:28. Entonces, cuídense a sí mismos y luego cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Si usted trabaja, si usted está en la alabanza, si usted sugiere, lo que usted haga en la iglesia, por muy grande o pequeño que sea su tarea, usted tiene una responsabilidad de cuidar lo que a Dios le ha encomendado a usted. Otra de nuestras responsabilidades es alimentarla. Nosotros tenemos que proporcionar el alimento espiritual necesario, siendo que nosotros tenemos la verdad, y es un aspecto fundamental para nutrir y fortalecer a las ovejas. ¿Cómo? Con la verdad, con la palabra de nuestro Dios. Él nos dejó la instrucción. Tenemos que instruir, tenemos que enseñar al rebaño. Por eso aquí Pablo dice que nosotros tenemos que cuidar y alimentar, enseñar al rebaño por el camino correcto. Hay que guiarlo.
¿Cómo lo guiamos? Con comunión, con relación. Pastores, una de las áreas, yo tengo algunos años yendo a Guadalajara y casi todos los eventos del desafío nos hablan del carácter, ¿verdad que sí? Los que han ido, carácter, trata bien a las ovejas, nos están hablando, bueno, hay que tener buena comunión, buena relación con los demás, hay que enseñar que sean fieles, que busquen a Dios, tenemos que ser esa guía, esa dirección. El pastor debe caminar delante del rebaño para guiar al rebaño. Entonces, si nosotros no caminamos en la verdad y no caminamos bien, nuestro rebaño va a caminar mal también. Especialmente aquellos que han nacido de nuevo, que tienen poco tiempo, aquellas ovejas jóvenes, tenemos que guiarlas para que ellos puedan encontrar el camino correcto. Entonces debemos de cuidar a las más débiles, porque entre nosotros hay débiles. Y la Biblia dice que nos debemos de soportar los unos a los otros. Y nosotros, con la responsabilidad que tenemos, se espera que no tengamos una actitud como un niño, sino que ya vamos madurando. ¿Estamos? O sea, nosotros como pastores tenemos otro nivel, pero aquellos que nos están ayudando también deben de comportarse con una buena actitud para poder cuidar a los más débiles. Debemos de defender al rebaño. Pablo dice, sé que después de mí, el versículo 29, después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros. Van a venir hombres, ¿verdad? Lobos rapaces que van a querer engañar al rebaño y no lo perdonarán. Pero para eso estamos nosotros, para cuidar al rebaño, para guiarlos a pastos verdes. Nosotros no solo lo tenemos que proteger de las cosas externas, sino muchas veces de los que se infiltran entre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos la figura del pastor en un contexto espiritual, se utiliza como una metáfora, ¿verdad? El rebaño o las ovejas para decirnos a nosotros y decirnos, ustedes son unos líderes espirituales que de manera similar a un pastor de ovejas son llamados a guiar, a alimentar, a enseñar, a proteger a nuestra congregación. Entonces, la Biblia, a través del libro de Isaías, el libro de Juan, describe a Dios como el pastor. Sabemos que Él es el pastor de pastores, ¿sí? Juan dijo que Jesús era el pastor. Entonces vemos que Dios nos ha cuidado con ternura. Él ha cuidado al rebaño con ternura. Y también nuestro Señor Jesucristo. El pastor Jan decía que Jesús trató duramente a los fariseos, a los religiosos, porque ellos conocían la palabra de Dios y deberían de enseñar bien a los demás, pero como no les enseñaba, los trataba duramente para que ellos entendieran. Entonces, mis amados hermanos y líderes, pastores, la habilidad de enseñar y la aptitud para guiar son requisitos esenciales para un buen pastor. O sea, si usted no tiene la habilidad de enseñar, se tiene que preparar. Hace algunos años me dijo un pastor, me dijo, oye Luis, tú ya eres pastor, ¿por qué no te preparas más? Nosotros debemos cuando yo hablo de actualizarnos, no es que vamos a entrar con modas a la iglesia, no, pero cada vez tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Y usted puede leer un pasaje y Dios le enseña otras cosas. ¿Cuántos de los pastores aquí, ahorita comentamos con el pastor Francisco, a veces predicamos un pasaje, muchas veces, ¿cuánto les ha pasado eso? Con diferente contexto, ¿verdad que sí? Porque la palabra es viva, es eficaz. Dios nos debe dar la habilidad, o nosotros tenemos que buscar la habilidad de enseñar. Es una aptitud que nos va a ayudar a guiar a las ovejas a pastos verdes. Debemos de ser diligentes y humildes en nuestro liderazgo. Entonces, es importante que nosotros entendamos, la iglesia primitiva practicaba tres cosas. Una era, perseveraban en la doctrina. La otra, perseveraban en la comunión. Y número 3, perseveraban en la oración. Mire, Hechos 2, capítulo 42, dice: y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, la iglesia primitiva, número 1, practicaba y perseveraba en la doctrina. Pastor, una de nuestras responsabilidades es perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar indica una acción de manera firme, una dedicación continua en permanecer en algo a pesar de cualquier dificultad u oposición. Hermanos, cuando uno es joven en el pastorado, es triunfalista. ¿Cuántos dijeron alguna vez, pastores, que yo voy a ganar California para Cristo? ¿Cuántos dijeron eso? Yo lo dije, yo voy a ganar las cruces para Cristo. Y una de mis frases o eslogan, seremos la iglesia más grande de la ciudad. Hermano, han pasado muchos años y todavía no somos la iglesia más grande de la ciudad, porque somos triunfalistas. Eso nos puede pasar al principio del ministerio, pero conforme vamos madurando y entendiendo, nos damos cuenta que no es fácil, ¿verdad que no? Que tenemos que continuar, que permanecer, seguir adelante en medio de cualquier situación. A veces oímos a predicadores, mira, ven para que tú puedas entender cómo hacer crecer tu iglesia. Y nuestro mismo, egoísmo, deseo de triunfar, vamos y queremos y usamos métodos humanos para hacer crecer la iglesia, y es cuando fracasamos. Porque ningún método humano va a funcionar, hermanos. Por eso tenemos que permanecer o perseverar en la doctrina. Algunos a mí me han dicho, no, es que eso ya está anticuado. Hermano, la palabra de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Es la misma ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que funcionó antes va a funcionar ahora, porque es un principio bíblico. Los principios de Dios no se negocian ni se cambian. Van a suceder porque van a suceder. Y los primeros cristianos, la primera iglesia, perseveraba en la doctrina. Por eso la palabra que se traduce como doctrina significa instrucción. Pastores, necesitamos instruir al rebaño. En otras palabras, la doctrina es la enseñanza que se imparte por una fuente autorizada. ¿Sabe cuál es nuestra fuente autorizada? La palabra de Dios. En la Biblia la palabra siempre se refiere, doctrina, al área de estudio relacionado con lo espiritual. Entonces, la palabra de Dios dice de sí misma que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a la iglesia. Y eso tenemos que hacer, y esa es nuestra responsabilidad, perseverar en la doctrina. Porque la doctrina nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces queremos guiar a nuestra gente con nuestra sabiduría humana, y a veces les damos consejos que en vez de ayudarlos, los atrasamos. Es mejor ir al consejo de la palabra de Dios. Pablo dijo, no rehuí a darles todo el consejo de Dios. Cuando nosotros damos todo el consejo, hermanos, Dios va a respaldar su palabra. Por eso necesitamos la doctrina, porque la doctrina nos enseña el carácter de Dios. La doctrina nos enseña el camino a la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia en Cristo Jesús. Porque la doctrina es la instrucción para la iglesia. Es la norma de santidad de Dios para nuestras vidas. Por eso necesitamos todos nosotros, si usted enseña a un grupo, si está liderando alguna área en la iglesia, usted tiene que enseñar doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4, lo que decía el pastor Memo, no, aquí está en la palabra de Dios, versículo 1 al 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y ahí está, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina.
¿Se fija? Queremos ser pacientes, compasivos, empáticos, pero con la doctrina. ¿Cuál doctrina? Lo de la palabra de Dios. Dice, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo, y ahorita estamos viviendo ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Dígale a su vecino, pero tú, sé sobrio, pero tú, predica la palabra, pero tú, enséñales doctrina. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Miren, mis amados hermanos, si nuestra doctrina se basa sólidamente en las Escrituras, podemos saber que estamos caminando en el camino que Dios diseñó para nosotros. A veces queremos buscarle 3 pies, o como dice ya estoy como el Chavo del 8, ¿no? 3 pies al gato, queremos encontrar el hilo negro y no podemos. Vayamos al principio de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando somos diligentes en la palabra de Dios, hermanos, vamos a caer menos en el error doctrinal. Pero si no lo hacemos, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y vamos a ser como tambaleados en lo que este mundo o la doctrina, porque hay un evangelio hoy en día muy atractivo, donde nos dicen te va a ir bien, vas a prosperar, vas a ser bendecido, y creemos todas esas cosas, pero no es lo importante para nosotros. Nosotros no queremos preparar a nuestra gente para que vivan aquí en la tierra, nosotros queremos prepararlos para que vayan al cielo. ¿Cuántos pastores están conmigo? Cuando usted ve a un pastor que todo está relacionado aquí en la tierra, hay un problema. Nuestro trabajo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestro trabajo es enseñar a la iglesia para que un día se encuentre con su Señor y Salvador. Ese es nuestro trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enseñando la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque está basada en las enseñanzas de Jesús. Jesús se las transmitió a sus apóstoles, luego los apóstoles lo transmitieron a su comunidad cristiana a través de la Escritura. ¿Se acuerdan el libro de Mateo, el capítulo 28, cuando Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, miren, toda potestad me ha sido dada en el cielo, toda potestad me ha sido dada en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el versículo 20 de Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Mis amados, una de nuestras responsabilidades es permanecer en la doctrina, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es una de nuestras responsabilidades? Reavivar la palabra de Dios en una generación que ha perdido el rumbo. Lo ha perdido. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder llevar al rebaño a pastos verdes. Y no con nuestra sabiduría humana. No con nuestras cualidades. Porque a veces confiamos tanto en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos, en nuestras habilidades, nuestros dones. No. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios. Eso será suficiente para guiar al rebaño a pastos verdes. ¿Sabía usted que hay consecuencias fatales cuando nosotros nos desviamos de la verdad? ¿Sí sabe eso, verdad? Por eso dice que aquel que enseña va a tener peor condenación. Que nosotros estamos enseñando, por eso hay una responsabilidad, tenemos que tener cuidado. Y más hoy que estamos en redes sociales, imagínense que digamos cosas raras. No, por eso tenemos que estudiar y en nuestra capacidad que tenemos hoy, enseñar
conforme a la revelación que tenemos de la palabra de Dios y enseñarle al rebaño. Y eso nos va a mantener en la doctrina. Yo quiero darle un ejemplo bíblico cuando no perseveramos en la palabra de Dios, cómo hay un desastre detrás de nosotros. Le voy a narrar, ¿verdad?, la historia, alguna historia que está en la Biblia, para no leer todos los versículos. Pero ¿cuántos han oído del rey Josías? El rey Josías tuvo que comenzar a reinar desde muy pequeño, a la edad de 8 años. A la edad de 8 años, debido a que en el reinado de su padre Amón lo asesinaron y él tuvo que entrar al reinado. Y es interesante, me gusta mucho la historia. ¿Sabe por qué? Porque en esa historia yo encuentro que la palabra de Dios estaba perdida en el templo. La palabra, ¿usted no es irónico? La palabra de Dios perdida en el templo. ¿Usted cree que hoy en día la palabra de Dios está perdida en muchas iglesias? Bueno, pues no es nuevo. Por eso el principio bíblico no es de la iglesia primitiva para acá, es desde que Dios le dio desde el principio. Pero Dios le da los mandamientos a Moisés y les da los estatutos y les dicen obedézcanlos. ¿Se acuerdan cuando Josué, Dios le habla y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, el principio está allí y ese principio era para todos. Y este rey Josías, ¿sabe quién era su bisabuelo? El rey Ezequías. Ezequías se le reconoce como un reformador. Pero ¿sabe quién era el abuelo de este rey Josías? Manasés. ¿Y sabe qué hizo Manasés? Desvió al pueblo. Dice que Manasés reinó 55 años. Y dice la Biblia que Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer, hermanos, lo peor, lo más perverso, porque dejaron la doctrina, la palabra olvidada. Ojalá y que nosotros, hermanos, cada vez nos enamoremos más de la palabra de Dios. Amén. De hecho, Dios le habla a Manasés. O sea, Dios es misericordioso. Le habla y le dice: oye, Manasés, tú te estás desviando. No solamente tú estás errando al blanco, estás haciendo que todo un pueblo erre al blanco. Se fija la responsabilidad de nosotros. Por eso Pablo dice: hey, mis amados hermanos, si ustedes se pierden, que nuestras ovejas sepan que si se pierden es porque ellos tomaron malas decisiones y no porque nosotros los guiamos mal. Manasés guió mal al pueblo por 55 años. Viene su hijo Amón y empieza a reinar y lo matan porque era perverso igual que su padre. Pero qué maravilloso que Dios siempre tiene a alguien. Ojalá y que ese alguien seamos nosotros para esta generación. Aquí veo jóvenes, hijos de algunos líderes, de algunos pastores. Bueno, Josías empezó a reinar a los 8 años y tuvo que tener a alguien que lo guiara, porque era un niño. Alguien lo tuvo que guiar. Aunque no se menciona mucho a la madre de Josías, solamente hay un versículo que lo mencionan. Y yo quiero creer que la madre de Josías fue la que lo introdujo, porque su padre era perverso. Dice que a los 8 años empezó a reinar. O sea, y a los 8 años de su reinado, a la edad de 16 años, escuchen jóvenes que están aquí, porque dicen: no, está muy aburrido la iglesia. Es que vamos a darle algo más relevante a los jóvenes para que se enamoren de Dios. No, si no nacen bien, nunca van a ser transformados por el poder de Dios, ¿verdad que no? Si nacen torcidos, siempre van a estar torcidos. A los 16 años de edad comenzó a buscar a Dios. Dice que Josías a los 16 años empezó a buscar a Dios. Y no era algo común. No le habían enseñado sus padres ni su abuelo. Nunca conoció a su bisabuelo Ezequías. Pero su madre estuvo allí para guiarlo. Comenzó, hermanos, a llevar, después de 20 años,
A sus 20 años comenzó una reforma en toda su nación. Pero a los 18 años de su reinado, cuando él tenía 26 años, comenzó a reparar el templo de Dios que había sido destruido durante el reinado de Manasés, su abuelo, y después de su padre Amón. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas 34, 14 y 15, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, al sacerdote, escuche bien, al sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuentas a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. A mí se me hace muy interesante esto, porque a veces dicen, uno les dice a algunos hermanos: tenga cuidado con lo que oye en redes sociales. Y a mí me han dicho: pero si predican la palabra, pastor. Bueno, es una palabra mezclada, y cuando está mezclada no es la verdad. Yo le digo: tenga cuidado, porque me hacen preguntas. Le digo: ¿a quién está oyendo? No, fulano de tal. Pues, pero predica muy bien, y ya está siendo así como que bien el Espíritu Santo. Yo le digo: no, tranquilos, tenga cuidado con lo que oye. Por años la palabra de Dios estaba perdida en el mismo templo. Estamos viviendo en una generación donde la palabra de Dios para muchos es aburrida. Para muchos no es algo que necesitamos, algo más que nos haga vibrar. Algo que haga vibrar a nuestros jóvenes. No hay nada más que nos haga vibrar, hermanos, que la palabra de Dios introducida en el corazón del hombre. Es la que nos transforma, la que nos da vida, la que nos levanta, la que nos ayuda, la que nos da fuerzas cuando no tenemos ninguna. Josías hizo lo correcto. Fue y reparó la casa. El sacerdote, cuenta, hermanos, la Biblia, que el sacerdote debería tener una copia en su casa y enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Un rey perverso desvió toda una nación, pero el sacerdote se había de haber parado y perseverar en la palabra, porque el rey también debería de enseñar. Pero si el rey no hacía su trabajo, estaba el sacerdote para hacer su trabajo. Mas sin embargo la palabra de Dios estaba perdida en el templo. Pero cuando la palabra de Dios es encontrada, después es leída y es escuchada, la palabra de Dios dice que hace una obra espiritual en el corazón del rey y de todo el pueblo. Porque Dios le dice: por cuanto tú oíste, le dice a Josías, oíste las palabras de mi libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de mí al oír mis palabras, yo también. Y le empieza a dar las bendiciones a Josías. Pastores, líderes, hemos sido llamados a guiar, a alimentar, a enseñar, a proteger nuestras congregaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí está. No nos olvidemos de la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar a guiar a las personas a pastos verdes siempre. Otra cosa que nos va a ayudar a nosotros poder permanecer y hacer nuestra responsabilidad una realidad es perseverar en la comunión. La comunión los unos con los otros. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que pasa: y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Híjole, hacemos tantas estrategias para que la iglesia crezca, para que la gente se quede. Y aquí la primera iglesia nos da estos principios: persevera en la doctrina, persevera en la comunión. Acuérdese, la palabra perseverar indica una acción de mantenerse firme. Aunque parezca que no estamos dando fruto, aunque parezca que no está dando fruto nuestro trabajo, a su tiempo Dios añadirá los que han de ser salvos. Pero hay que permanecer. Claro que hacemos nuestra parte en la comunión. Ellos hacían su parte en la comunión los unos con los otros.
Es maravilloso leer cómo los primeros cristianos vivían en comunidad. El versículo 46 dice: perseveraban juntos en el templo, comían juntos con alegría y sencillez. Había una unidad como iglesia, se animaban el uno al otro, permanecían fieles al Señor y al servicio. Por eso es necesario permanecer unidos como el cuerpo de Cristo. Qué bueno que hacen ustedes aquí esto, porque nos ayuda a permanecer juntos. Cuando hablamos de comunión, es la palabra koinonia en griego y se refiere a la participación mutua, tanto entre nosotros como con Dios. Es una participación de unión íntima. Pero no solamente entre nosotros, sino con Dios también. Y eso va a ayudar. Porque aquí entre nosotros platicamos, conversamos, oramos, nos animamos los unos a los otros. Hay mucha importancia en la comunión, mucha importancia. ¿Por qué? Porque refuerza nuestra fe. Hay una relación, hermanos, no solamente con nuestros hermanos, sino con Dios. Yo le comparto a la iglesia, le digo: mire, hermano, hay hermanos... no sé si van a ver los hermanos, les va a sacar la garra. En una iglesia por allá, hermanos, hay hermanos que son domínguez, ¿sí los conoce? Es que van los domingos nomás, los domingos. Y yo le digo a mi esposa: híjole, me tengo que preparar muy bien, porque si el hermano Domínguez no viene este domingo, ya no lo va a agarrar a lo mejor hasta el otro domingo. Pero yo les digo a esos hermanos Domínguez, digo: hermano, si usted nunca se involucra en comunión en la iglesia con los demás, nunca va a crecer espiritualmente. Y algunos me han dicho: es que los hermanos son bien hipócritas, pastor. Sí, pues usted sea uno de ellos, pero involúcrese. Porque eso le va a ayudar en la comunión los unos con los otros. Le va a reforzar su fe. Y nosotros en nuestra iglesia tenemos algunos que tienen años yendo los domingos. Y claro que los amamos, claro que los tratamos y le pedimos a Dios que Dios haga la obra en sus corazones. Pero siempre le decimos: involúcrese en algo, en lo que sea, pero haga algo para el Señor. Porque esa comunión va a fortalecer la unidad, el amor entre ustedes como creyentes. Les va a ayudar a crecer espiritualmente, a cumplir el propósito de Dios. Lo que hacemos hoy nos ayuda a fortalecer, a darnos cuenta, hermanos, que la obra de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible, que con Dios lo podemos lograr. Amén. El de orar los unos por los otros, el platicar los unos con los otros, eso nos va a ayudar. Pastores, trabajen mucho en su carácter. No tenga cara de sargento mal pagado. ¿Sabe cuáles son esos? Los hermanos van entrando y le dan la vuelta. El pastor Chava dijo: esos hermanos que son ¿cómo se llama? La glorieta. Todo el mundo le da la vuelta. No, que la gente tenga esa facilidad de acercarse a usted. No quiere decir que va a andar siempre. No, pero sea usted y siéntase privilegiado. Dios nos llamó a servir en su obra. Porque eso nos va a ayudar, la coinonía entre nosotros nos va a ayudar, hermanos, a crecer espiritualmente, a cumplir el propósito de Dios. Nos va a ayudar a reflejar la naturaleza de Dios, ese amor y esa unidad entre nosotros. Por eso necesitamos la comunión los unos con los otros. Eso va a darle un crecimiento muy grande, mis amados hermanos. Perseverar, número 3, perseverar en la oración. Los cristianos de la iglesia primitiva no solamente permanecieron en la doctrina, no solamente tenían comunión los unos con los otros, sino que perseveraban en la oración. Volvemos a leer Hechos 2:42, dice: y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en la cárcel, que lo metieron injustamente
y estaba en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Ay, pobrecito Pedro, pues ay, que Dios lo ayude allá donde está. No, perseveraban en la oración. Así que Pedro dice, Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿sabe para qué sirve la comunión? Para orar los unos por los otros. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Le oraban a Dios y le decían, Señor, haz la obra. Mira, nuestro hermano Pedro está allá. Cuando algún pastor, como ayer orábamos por el pastor Chan, está en una necesidad, y ahí estamos orando, pidiéndole a Dios que Dios haga su perfecta voluntad. Nuestro deseo es que Dios sane a Marilú, que Dios haga la obra, pero aceptando la perfecta voluntad de Dios, pero no deje de orar los unos por los otros. La iglesia primitiva oraba, perseveraba en la oración, porque la oración es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. Yo no puedo entender a cristianos que no se comunican con Dios a través de la oración. Oramos para agradecerle, oramos para darle gracias, para decirle cuánto lo amamos. Pero también cuando estamos en alguna necesidad, como en la iglesia primitiva oraba porque había mucha persecución. Oramos para disfrutar su presencia y contarle lo que ocurre en nuestras vidas. Señor, me está viendo mal, pero ayúdame. Tú tienes un propósito en mi vida. Le ponemos y le expresamos nuestras peticiones. Por eso es bueno la comunión, y es por eso bueno es juntarnos a orar los unos por los otros. A Dios le encanta el intercambio con sus hijos. En un tiempo uno de mis hijos y yo tuvimos que viajar algunas veces juntos, y a mí yo no tenía que ir con él, pero yo iba porque me gustaba disfrutar el tiempo de la plática con él. Platicábamos de muchas cosas, platicábamos del ministerio, platicábamos de su vida, platicábamos de sus luchas, y yo platicaba de mis sueños, de todo, y teníamos una comunión. En ese viaje de 8 o 10 horas manejando, podíamos tener una comunión. Yo digo, ¿cuánto le encanta a Dios que nosotros tengamos esa comunión con Él como nuestro Padre? Ese diálogo, esa necesidad de hablar. La oración debe ser una necesidad. Nosotros no oramos porque seamos más espirituales, oramos porque tenemos una necesidad de nuestro Padre Celestial. La comunión con Dios es el corazón de la oración, y con demasiada frecuencia perdemos de vista la sencillez que debe ser la oración. Pero ¿sabe qué? La oración es tan esencial y necesaria en nuestras vidas. Voy cerrando el mensaje. Filipenses capítulo 4 dice, voy a leerle 4 versículos de Nueva Traducción Viviente, Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Otra versión dice, alégrense, ¿verdad? Tengan gozo, regocíjense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nuestra tarea es complicada. Nuestra tarea no es fácil. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para hacerles ver. Ahorita, terminando la conferencia, vamos a comer bien a gusto nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Quién quiere que anda ya corriendo desde la mañana? ¿Alguien? ¿Verdad que sí? ¿Alguien anda haciendo el trabajo por nosotros? A veces nos toca a nosotros. Bueno, nuestra tarea no es fácil. Nuestra tarea a veces es difícil, pero a veces hay momentos de descanso como este,
donde venimos y disfrutamos la palabra, donde disfrutamos la comunión los unos con los otros, donde nos fortalecemos los unos a los otros, y ese es un momento de descanso, un oasis en el desierto. Pero alguien tiene que hacer el trabajo. Hay momentos difíciles, pero mientras que nosotros vivamos en Cristo Jesús, vamos a salir victoriosos en su nombre. Concluyo, mis amados. Sí, denle un aplauso al Señor. Concluyo. Debe usted y yo debemos perseverar en la doctrina número 1. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Debemos de persistir en ello, porque dice la palabra, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso tenemos que perseverar en la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Esta frase original griega, ¿verdad?, significa prestar atención, observar algo con mucho cuidado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo le pide a Timoteo que se enfoque en su propio desarrollo espiritual y luego que lo aplique en una vida piadosa hacia la congregación. Eso es lo que le dice. Y luego le dice, y de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Se refiere a la verdad del evangelio, a las enseñanzas de Cristo, al consejo de Dios. Eso es. Este es un mandato directo para que Timoteo preste mucha atención a su propia vida. Mis amados hermanos, tenemos la responsabilidad de guiar, pero también de presentar cuidado a nuestra propia vida, a nuestro carácter, a las enseñanzas que estamos haciendo, a estar firmes en la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Como líderes debemos promover la comunión, ¿sí? Cuando como padre, cuando sus hijos se pelean, ¿usted les echa porra a uno y al otro y la mamá al otro? ¿Cómo es el asunto? A ver, hermanos, papás, ¿cómo le hacen? Cuando sus hijos están peleando y están gritándose, la mamá se pone de un lado y el otro y lo échale, no, tú. ¿Sí hacen eso? Papás, ¿qué hacen? Cálmense, ¿verdad que sí? Provocan la unidad. Pero no pasa que muchas veces en la iglesia agarramos partidos. No, yo me voy con yo me voy con aquel. Usted y yo debemos de provocar la unidad entre los hermanos. La comunión entre hermanos es la conexión, es la participación de una misma fe en Cristo Jesús y refleja el amor mutuo, el servicio, el apoyo, fortalece el cuerpo de Cristo, da testimonio a este mundo que amamos a Dios y nos amamos los unos a los otros. Y hay muchos beneficios, hay un fortalecimiento espiritual, nos animamos, nos apoyamos. Y somos testimonio al mundo, fomentamos esa amistad entre nosotros, estimulamos a seguir adelante. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión y perseveraba en la oración. Mis amados hermanos, Dios nos llamó y nos dio responsabilidades. No sea como el rey Manasés que desvió al pueblo. No sea como el sacerdote Hilcías que encontró la Biblia y no hallaba qué hacer, se la dio al escribano Safán y le dijo, a ver, ¿qué haces tú con ella? Nosotros somos responsables de permanecer en la palabra de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, tenemos una responsabilidad muy grande, Señor. Y nadie estamos exentos, Señor, de caer en algún error. Te pedimos tu ayuda, Señor, que nosotros podamos permanecer, que este mundo, Señor, con su belleza ficticia, no nos ilumine, Señor, para nosotros caer en el error. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Señor, queremos ser como la iglesia primitiva. Permite, Señor, permanecer nosotros en la doctrina, permanecer en la comunión los unos con los otros, en la oración, Padre, para que tú puedas añadir
los que han de ser salvos en nuestras congregaciones. Padre, nosotros estaremos listos para recibirles, porque hemos entendido que no es nuestra iglesia, es tu iglesia, Padre. Y nos has dado un privilegio, nos has dado una responsabilidad también de cuidar a tu rebaño. Ayúdanos a hacerlo de una manera correcta, de una manera, Señor, natural y con amor y con gracia, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres, aquí hay pastores, aquí hay líderes, Señor, que estamos trabajando de alguna manera en tu iglesia. Permite, Espíritu Santo, que nosotros seamos esas personas diligentes para guiar tu rebaño a pastos verdes. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada hombre, a cada mujer aquí. Y danos, Señor, de esa perseverancia para continuar caminando en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte.